¿Alguna vez te has preguntado por qué nos atraen tanto las historias de terror? ¿Será acaso porque en el fondo sabemos que la línea que separa la ficción de la realidad es más delgada de lo que creemos? Mientras escuchas estas palabras, en algún lugar del mundo, alguien está experimentando un terror tan profundo que desafía toda lógica. No es un monstruo de película, ni un fantasma de leyenda. Es algo mucho más real, más oscuro, que acecha en las sombras de nuestra mente. Y ahora te pregunto, ¿estás seguro de que estás a salvo? ¿Estás seguro de que la oscuridad que te rodea es solo eso, oscuridad? Porque el miedo, al igual que un virus, puede contagiarse a través de la mirada, de un susurro, de una historia. Esta noche te invito a un viaje a lo desconocido, a través de mi voz, a través de estas historias. Te contagiaré el miedo más primitivo, el que te hará cuestionar tu propia existencia. ¿Te atreves a escucharlo? Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. Tenía 12 años cuando mis padres se divorciaron. Para evitar que me afectara, decidieron enviarme a la casa de mis abuelos, un lugar apartado de la ciudad, prácticamente un rancho. Mi abuelo me recibió con un fuerte abrazo y mi abuela con un plato de comida. «Estás muy delgado», me dijo con una sonrisa. Los primeros días fueron tranquilos, pero las noches eran diferentes. La habitación donde dormía tenía el suelo de madera, y cada vez que intentaba moverme, las tablas crujían como si algo o alguien estuviera debajo. A veces sentía ruidos en el techo, susurros casi imperceptibles. Y luego lo vi. Un niño encadenado en el rincón de la habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cada noche aparecía en el mismo lugar, observándome con un rostro pálido, inexpresivo, sin ojos. Nunca le conté a mis abuelos. No quería que pensaran que estaba loco. Pero una noche todo cambió. Me desperté de golpe y sentí un peso en la cama. El niño estaba ahí, sentado a mi lado. Las cadenas en sus muñecas tintineaban mientras intentaba soltarse. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y solté un grito desgarrador. Mis abuelos llegaron corriendo. Intenté explicar lo que había visto, pero mi abuela me abrazó con fuerza antes de que pudiera decir una palabra. Me arrulló con una canción antigua y sin darme cuenta me quedé dormido. A la mañana siguiente, mis padres estaban listos para llevarme de vuelta a casa. Cuando subí al coche, miré una última vez hacia la casa. Y ahí estaba él, en la ventana de la sala, mirándome. Lloré. Mi madre creyó que era porque era tristeza de haberme despedido de mis abuelos. Años después, cuando cumplí 18, mis abuelos fallecieron y me dejaron la casa. Decidí remodelarla mientras trabajaba en el suelo de mi antigua habitación. Descubrí un pequeño pozo oculto bajo las tablas. La curiosidad me obligó a mirar dentro y lo vi. Un esqueleto encadenado en el fondo. Pregunté a los vecinos, pero nadie quiso hablar. Se limitaron a bajar la mirada, a cambiar de tema. Sigo buscando respuestas, porque aunque mis abuelos fallecieron, a veces, cuando visito la casa,
Aún puedo escuchar las cadenas arrastrándose en la oscuridad. La casa de mi abuelo tiene algo extraño. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, como si alguien se limpiara los pies en la alfombra, y puertas que se azotan en la madrugada. Recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana por el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo de levantarme y ver a uno de mis primos mirando hacia el centro del cuarto, mientras los otros 3 se estaban levantando, justo cuando el sonido de arrastre se convirtió en pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y se azotaban las puertas. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Por otra parte, mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y que el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le acercas un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió que fuéramos a ver si todo estaba bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente. Así que salieron corriendo asustadas. No encontramos nada fuera de lo normal, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y es un mueble muy pesado, como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente, mi abuelo me contó que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto de baja estatura, con partes del tórax como cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que ocurrió la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás se trataba de un chololteca que murió durante este episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, ya que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Gente, deben de saber algo. Estas no son solo historias de terror, sino que son recuerdos de personas marcadas para siempre. Al escucharlas, te has asomado a su miedo, a su infierno personal. Y ahora, con la última historia de la noche, recuerda, la oscuridad que los persigue también podría estar tras de ti. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el departamento se veía colonial y bonito. Pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figuras de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había fallecido ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó descansar del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la madrugada me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando. Entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien,
pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada. Sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, bueno, al menos yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volvió a ver y se volvió a dormir. Mientras tanto yo seguía con bastante miedo. Al otro día mi esposo me cambió del lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí, pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que yo no soy religiosa. Recuerda, el miedo se alimenta de la oscuridad, de lo desconocido, y aunque intentes ignorarlo, siempre estará ahí, al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Así que la próxima vez que sientas una presencia en la habitación, no la atribuyas a tu imaginación, porque tal vez, solo tal vez, no estés sola. Por eso, recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.